Qué gusto. Qué gusto. Es mutuo. Qué bonito poder hablar contigo hoy. Carlos Coquito, Carlos Anzola. Ya oíste el cuento. Ya nos acompaña hoy. Esto es una micro cápsula que vamos a tener, porque de verdad que ha sido un placer poder visitar la muestra que después de muchísimo tiempo, Carlos, no exponías, ¿no? ¿Tenías cuántos años? ¿10 años? Sí, sí. 2017 creo que fue la última muestra. Y no era individual. Ajá, era un buen grupo de trabajo, pero no era individual. Así que bueno. Mira, y la exposición se llama Prácticas Sistemáticas de Archivología Doméstica. ¡Wow! Yo creo que ese nombre nos dice todo, nos dice mucho y nos da para conversar rato largo, porque la verdad es que la muestra es un compendio maravilloso de memoria resignificada. Ok. Cuéntame esto, por favor. Bueno, ahí una vez que armamos la frase para descifrar los contenidos que empiezan en las obras, o por el criterio de selección de lo que empieza a aparecer en físico, bueno, se origina. Yo antes era un recolector, pero eso... Que no es lo mismo que ser un acumulador. Ya te voy a decir la diferencia. La diferencia es que yo era acumulador, por supuesto que pasé por la fase A, que todo es posible materia prima utilizable. Pero eso no pasaba por un respeto a lo que conseguías. Lo podías intervenir, podías modificarlo o desecharlo, pues, inclusive, ¿no? Dependiendo de la importancia. Pero por eso son archivos domésticos que la gente comenzó a cederme. Entonces, claro, la gente no los quiere desechar, pero tiene una importancia familiar, Claro. una importancia... Bueno, está la memoria de la familia Es ahí. correcto, entonces te lo ceden. Y eso me obligó, que es uno de los criterios más importantes de verdad que marca el ensamblado de las cosas, que era hacer un respeto formal de las cosas, es decir, tanto en cantidad como en calidad. Claro, claro. Esa es la premisa básica de todo el conjunto. Sí, es muy interesante porque eso te obliga a revisitar y desde el respeto, pero también incluso desde la nostalgia, quizás el de resignificar o darle otro valor a esa memoria, ¿no? Y la verdad es que la exposición es un golpe bonito al corazón, yo no sé, de la gente que sea Oye, sensible, qué bello, qué bello. porque nos muestra muchas cosas, objetos y cosas que la gente guardó por alguna razón, cajitas rotas, piezas de libretas de contacto, diapositivas, bueno, y cosas que supongo que te fuiste encontrando porque además eres arquitecto. Sí hay. Tienes Con amigos remodeladores aparecen y tienes un juguetes proceso, por ahí. sí, tienes un proceso de recolección de piezas, además tienes la fuente también, ¿no? Que ha hecho además que agudices lo que agarras, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, ahí, como la primera fase de ese proceso es almacenar, es decir, tú recibes la materia prima de donde venga recolectada o cedida, y después para poderla cruzar con otro archivo hay que desplegar, ¿no? Eso requiere un espacio físico y un momento y para ver qué conexiones se dan, porque al final allí, a ver, para cruzar archivos lo que hay que dejar que ellos dialoguen, si los vas a respetar. Eso. Entonces, bueno, esa relación se puede dar geométricamente, cromáticamente, de atmósfera, de información, porque son archivos cruzados, y bueno, hay unas capas de información que pueden ser compatibles o no. Ese es el juego, ahí empieza, pero hay que cruzar. Hay que cruzar para que dialoguen y ahí emerge entonces la materialización o las posibles materializaciones de las cosas. Sí, ¿no? Y salen historias, te cuentan otras historias. Ese cruce de archivos te cuentan historias distintas. Efectivamente. La convivencia genera resultados. Es increíble. Además, perdón, tienes un grado de detalle sublime, que es que muchas de las piezas tienen alrededor una mini pedacito de papel que envuelve
las obras que son frases de un poema. ¿Cómo es? Bueno, ahí ¿De cuál poema? Además, Claro. ¿de cuáles poemas? Bueno, fíjate tú, la conexión con el poemario. Yo leo poco, yo leo muy poco, bueno, y no tanto poemas de ese tipo, ¿no? La conexión viene por el papel amarillo sepia, que me lleva a haberme encontrado una publicación. Entonces, claro, en ese son, yo comencé a hacer un juego que aprendí en arquitectura, que era de alguna manera tapar los cantos del cartón, del collage, porque Claro, bueno, sí, la- darle un los cortes, acabado. claro, había cortes irregulares y había que marcar una diferencia entre lo que era geométricamente bien cortado porque uno quería o lo que era la imagen de arriba, que después caemos en la estética rusa, pero eso te lo digo ahora. Y este poemario al que me aproximo, por supuesto que de tanto manipularlo lo comencé a leer. Entonces comencé a filetearlo, a filetear cada poema. Resulta que es un poemario inédito de una persona que no es escritora, es un médico de anatomía. Él es el decano de Buenos Aires de anatomía. Y esta persona nunca pudo editar ese libro hasta que, bueno, son poemas inéditos. Y comienza a haber un juego de cadáver exquisito donde yo fileteaba las páginas y bueno, un juego de azar, es decir, yo tomaba la figura y comenzaba a pegarles el canto y lo iba haciendo, pues un trabajo mecánico, porque bueno, es tedioso y ¿cómo se llama? Intuitivo, es una cirugía plástica ahí también que uno va haciendo, ¿no? Sí. Bueno, y empezaba a aparecer Así como es que la lo- capacidad de este señor de entender, abstraerse de ese juego científico a la parte metafórica, es increíble. Bueno, eso le dio un carácter. Te confieso que inicialmente no lo hice, con el concepto no lo tenía. El concepto era lo que te digo, me aproximé por color, pero bueno. Bienvenido Claro, sea y comienza. claro. Bueno, y se vuelve una arista del trabajo, se Pero termina es que transformando. es fantástica estos cruces que estableces, ¿no? Porque además hay piezas, por ejemplo, como la que tenemos en la entrada de la exposición, que son unas gavetas, ¿no? Que claro, tú de entrada las ves, una pieza hermosa visualmente, ¿no? Pero cuando empiezas a indagar en cada una, es una gaveta. Y es una gaveta que viene ¿de dónde? Es ferretería, como más de ferretería. De unas experiencias con unos amigos constructores Entonces, que tenía, claro. Son gavetas de una ferretería que tienen colocadas unas imágenes de la Universidad Central. Entonces, ese contexto y esa combinación te hace a ti como, bueno, yo no sé volar la cabeza, yo no sé a los demás, pero a mí me explotaron las imágenes porque es eso, es como ese resignificar, ¿no? Ese reentender lo que te encontraste, lo que pudo haber contenido esa gaveta. Bueno, se la trae la historia, claro. Él es una cápsula condensada de historias y de repetitivo. Bueno, y esa la decidimos poner, esa es la que te recibe, porque da inicio, que yo tampoco había entendido bien lo que era la posibilidad de paisaje ficticio. Que ahí caigo en la segunda arista de la temática de toda la exposición, que es la aproximación al arte, a la vanguardia rusa de los años 30, que es el fileteado de las posibilidades de imágenes figurativas, tanto como personajes como arquitectura. En este caso era arquitectura. Yo esa pieza que se expuso en la CAF en el 2019, bueno, yo agarré la dimensión de lo que podía suceder entre unos fileteados y eso. Entonces, bueno, nada, por eso decidimos, este es parte del corchete que abre Claro, todo ese cuerpo de trabajo que interesante. después vino del 20 al 25 con la pandemia y que uno tuvo la posibilidad de hacerlo en taller y gracias a Dios. Y además, la exposición está dividida como en 3 segmentos, ¿no? Tú la divides en tres espacios. Sí. ¿Qué son? Postales. Postales, postura y post-it. Ajá. ¿Qué significa cada una de Ok. Bueno, el espacio de la galería estaba chévere para hacer 3 salas separadas, pero coincidencialmente ese cuerpo de trabajo tenía como 3 espectros visuales. Y en uno post-its cruzaba información con información, es decir, son informaciones cruzadas, por eso aparecen yo lo llamaba los híbridos paleográficos, que es cuando, bueno, son estrategias de archivología, de conjugar papeles uno al lado del otro y y ve cómo eso hace una mancha. Ese es post-it
y genera solo unos resultados de información con información. Después hasta posturas, porque aparece, en realidad es un segundo grupo que se subdivide en 2 capítulos, que aparecen los personajes y la arquitectura. Y es porque dentro de esos archivos que la gente me cedió, hay revistas, hay bibliografía directa de gente que tenía, bueno, nada, sus archivos y sus cosas. Entonces, claro, ese archivo había páginas marcadas con imágenes que están transformadas en pintura, pero bueno, había que hacer el reconocimiento. Entonces aparecieron imágenes figurativas, es decir, cómo aparece un elemento arquitectónico y eso le da una condición de paisaje a una construcción. Entonces, claro, el arte ruso de los 30, que era propagandístico, eran como las matrices donde se recortaba, haciendo los ensayos para después imprimir los afiches millonarios se recortaba la silueta y esa silueta se aterrizaba sobre un bloque de información y bueno, se generaba una especie de postal, póster, estampilla, eran piezas oficiales. Entonces esa condición de paisaje ficticio, bueno, empieza a aparecer en esos 2 bloques donde se genera, por supuesto aglutiné muchísimo material de personajes y de arquitectura. Entonces, y con unos valores de quienes fueron mis profesores de la facultad, las imágenes, bueno, tienen que hay que respetar. Hay que respetar. De hecho, tenemos detrás las imágenes de Luis Jiménez, claro. Claro que sí. Tenemos detrás aquí imágenes del silencio. Laguna, que está ahí en Macuto. Claro, Laguna. Este es mexicano, pero también era de unas cosas marcadas que tenía Luis allí. Pero bueno, hay... Es la acumulación, Coquito, una trampa de la memoria. Una trampa de la memoria. Bueno, es un divertimento, porque puedes ir un rato. Puede ser difícil de manejar, pero bueno, después que uno establece un compromiso con lo que recolectas o con lo que te llega, bueno, comienza el diálogo con ellas tú mismo. Pues de hecho pasó algo muy simpático ayer, que fue la inauguración, que la gente comienza a ver estos posibles soportes en su ámbito doméstico y ahora me los quieren ceder. Cosa que es maravilloso, porque bueno, me están garantizando el futuro. Pero no quiero Por supuesto, no ser es una maravilla. Yo le dije, bienvenido sea. Como, casi que hacemos una campaña aquí, trae tu cosa y me la deja. De acopio. Claro, pero bueno, es así, vale, ¿sabes? Hay momentos, y hay ciertas instancias de angustia donde tú dices, bueno, ¿será que la toco? Si la voy a tocar, tiene que ser ya resuelta. De hecho, hay cosas que no he podido tocar y las tengo... ¡Qué fuerte! Sí, ¡Qué fuerte! Porque wow, es que pero es increíble, güey. Porque te cedieron a ti, te dieron la responsabilidad de ser como el custodio y el intérprete de esa memoria. Piel de gallina, sí señor, así es. Es el custodio, esa es. Eso. Y ayer, bueno, aparecieron una cantidad de personas que aparte, bueno, de quedarse metidos en el trabajo un rato, se conectarse con las cosas, se dieron cuenta que consiguieron a la persona que le podía hacer. Sí, vale. Mira que eso es peligrosísimo en esta época que muchos archivos están por ahí flotando y que necesitan aterrizar en la mano de alguien. Sí, o sea, tienes que tener y lo cómico es que me mudé para el taller. Un galpón. Un galpón, allá voy. Mi taller era 100% taller y después por circunstancias del destino me tuve que mudar y se redujo el espacio considerablemente, pero considerablemente, estamos hablando de un 20%. Pero quedó un 20%, entonces, claro, y los procesos de desplegado no son los mismos de dejarlo tirado en el... claro, porque tú despliegas y no necesariamente aparece la idea, ¿sí? Tú lo dejas desplegado y le pasas por arriba y caminas y vas y vienes y lo digieres. Claro. Sí, ¿y cómo haces con...? Y esto ya como para finalizar, porque además tienes gente en la galería que está esperando por ti. ¿Cómo haces para archivar esto? O sea, ¿cómo lo clasificas? Todas estas cosas que vas consiguiendo y que te van cediendo. O sea, ¿cómo es para acordarte además en qué caja tengo tal cosa o aquí guardé, en este huacal guardé tantos objetos? Sí, bueno, me he tenido que reinventar un poco para archivar yo mismo mi archivología doméstica. Entonces, claro, que es donde aparecen, donde se guarda. Hay algunas piezas que, por esas que hablamos antes, de la dificultad sobre todo de embalarlas y de apilarlas. Entonces, bueno,
tenido que reinventar. La verdad que parte es una archivología doméstica, tal cual, pero aplicada directo allí. De hecho, hasta el transporte para acá fue, yo, claro, no tenía la dimensión exacta porque, bueno, tenía un archivo en la casa y hasta que lo empecé a abrir, esas cosas se esponjan cuando salen. Y además interesante porque además el proceso de montaje de un trabajo como este, inclusive creo yo desde mi ignorancia absoluta, que una vez que tienes las piezas aquí, ellas empiezan a dialogar también de manera distinta, ¿no? Entonces lo que a lo mejor habías pensado en principio de montaje del trabajo se convierte en otra cosa porque ahora el espacio te da otra dimensión. Sí, ¿no? sí, tal cual. El chasis con el que yo venía al primer día quedó afuera. Había, claro, por dimensiones y por perspectivas de la propia galería, hay unas cosas que sí aterrizaron donde iban y estaban pensadas, pero el resto hubo que desplegar. Al final esto se monta casi en la misma esencia de lo que genera el trabajo. Es decir, esta gran instalación, si la quieres ver, que toda la exposición es una gran instalación, se genera desplegando y viendo diálogos nuevamente entre las piezas híbridas. Gracias. Cónchale, no, gracias a ti. Mira, esta qué es una rico. micro, de verdad que me gustaría que fuese un poco más larga. Lamentablemente hoy no tenemos apoyo de mi querida Brigitte Mendoza, Bueno. pero es que no podía dejar pasar este día Encantado tan bonito y vamos a repetir cositas aquí, vale. Claro. Aquí vamos a darle un abrazo. Te quiero. Qué belleza, Ay, qué gracias, belleza. Gracias. Adiós. Qué rico.